Este es un tema que por mucho tiempo he postergado hablar en mi canal debido a lo complejo que me parece y cómo divide tanto las opiniones del público, pero finalmente es momento de hablar del rey del pop, siempre imitado jamás igualado, Michael Jackson, sobre su controversial vida y muerte, que potencialmente podría ser la historia de Hollywood más terrible y dolorosa que yo haya escuchado por cómo le hicieron daño tantas personas interesadas solamente en su dinero y le fueron quitando su vida poco a poco. Pero por el otro lado, y es lo que hace tan interesante esta historia, pudiera ser también que es verdad que le hizo cosas terribles a menores de las que nunca mostró ni una gota de arrepentimiento, porque es increíble que hoy, 2024, a 15 años de su fallecimiento, todavía existan activas 2 acusaciones en su contra por parte de 2 niños que trabajaron con él. Y el año pasado, después de varios años de lucha, por fin consiguieron tener un juicio, aunque todavía no les dan ninguna fecha, pero con la próxima grabación de la película de Michael, ellos quieren que se haga primero el juicio y luego la película para que incluyan también esa parte en su vida. Así que este tema sigue igual de vigente. En este video les presentaré todo el caso de forma resumida, dando evidencia tanto a favor como en contra de su inocencia para que ustedes saquen sus propias conclusiones y quédense hasta el final porque hablaremos de una nueva teoría que ha surgido ahora con las investigaciones que se están llevando a cabo en contra de Diddy, este rapero y productor musical que al parecer tenía una red de trata en Hollywood, y cómo está ligado él y productores de la música, especialmente de Sony, a la eliminación de Michael Jackson. Les recuerdo que tanto en este video como en todos mis videos no poseo la verdad absoluta, simplemente les comparto mucho de mi opinión basado en la información que tengo, la investigación que hice, y ustedes son libres de coincidir o no y dejar lo que piensan en los comentarios. En este video en particular trataré de ser lo más neutral posible. No me considero una fanática a morir de Michael Jackson, pero por supuesto tampoco soy una hater. Estoy como en el medio, me encanta su talento, su música, lo admiro muchísimo, pero puedo separar al arte del artista y es lo que intentaremos hacer en este video. Michael Jackson. La infancia de Michael Jackson es clave para entender lo que después vino en su vida como adulto. Él, a pesar de ser el octavo de 10 hijos, fue quien más internalizó todos los abusos tanto físicos como psicológicos que ejercía su padre. Fue el más pequeño de la banda que después formaron. La familia era de bajos recursos. Los 12 integrantes vivían en una casa de 2 recámaras en Gary, Indiana. Imagínense 2 recámaras para tantas personas, pero era lo único para lo que les alcanzaba. Su padre, Joseph, había sido boxeador, pero fracasó. También intentó ser músico, pero también fracasó. Así que después consiguió un empleo, pero no generaba mucho dinero. Su madre, Catherine, era una mujer religiosa, testigo de Jehová, que también le gustaba mucho la música y conseguía trabajos en tiendas departamentales de vez en cuando. Joseph, al percibir el talento de 5 de sus hijos, decidió motivarlos y entrenarlos para que formaran un grupo musical, los Jackson Brothers, que después se llamarían los Jackson 5. Él mismo les impartió clases de baile y canto y tomó el rol de manager, pero se lo tomó demasiado en serio. Dejó de ver a sus hijos como eso, hijos, y hasta como seres humanos, para convertirlos en simplemente un proyecto musical y un medio para ganar dinero. Los ensayos eran muy rigurosos. 5 horas diarias después de la escuela, él se sentaba enfrente a ellos para verlos ensayar, y si alguno se equivocaba en lo más mínimo, alguna nota musical o paso de baile, les pedía que fueran por una rama del árbol que estaba afuera para golpearlos con ella. Nunca los dejó jugar con otros niños, no había celebraciones de ningún tipo. Michael dijo en entrevistas que veía a los niños jugar en parques, en lugares así, y solamente se quedaba deseando sabiendo que él no podía hacerlo. Por eso mismo dice que de adulto se obsesionó tanto con las cosas infantiles, y es que sí, no tuvo infancia. I don't think how much he hurt me when he was little, but he's a genius. The man is a genius. At the same time, he is a genius. He really is. But Michael, he injured you when you were a child. Yeah, but look what came out of it. Well, maybe I wouldn't have the affection for the kids that I have today. Wanted to help them. Como parte también de la disciplina, cuando lo hacían enojar, el señor les pedía que cargaran bloques de cemento de un lado del patio a otro, y este castigo me hace recordar mucho a los castigos tipo Sergio Andrade, como les pedía a las chicas que tenían su poder que cargaran cosas pesadas sin ningún sentido. No estoy comparando las dos personas, simplemente me recordó que es similar, igual castigos violentos y demás. Tampoco le demostró cariño a sus hijos, de hecho ellos le
tenían miedo. Cuando escuchaban que venía su carro, que se acercaba a la casa, corrían a esconderse. Cabe mencionar que no todos los hermanos consideran esto como algo terrible. Algunos de ellos han reconocido que toda esta disciplina de parte de su padre los ayudó a convertirse en personas de bien de adultos y a mantenerse alejados de problemas. Pero definitivamente no todos procesamos las cosas de la misma manera. Al niño Michael Jackson le afectó muchísimo, que dice que hasta llegó a desmayarse en frente de su padre del miedo que le tenía. Por eso siempre se sentía solo y aislado. En cuanto a la banda musical, Michael era el vocalista y prácticamente la estrella del show. Su distinta voz y carisma lo convirtieron en el centro de atención. Pero contrario a lo que podamos pensar, esto lo hizo blanco fácil para las humillaciones de la familia. Es posible que Michael, al ser el que más destacaba, también era el que despertaba los celos de los demás. Se dice que fue el hijo que más humilló el señor Joseph por su apariencia. Le apodaba nariz gorda y así lo siguió llamando durante su adultez. Es por eso, tal vez, que desarrolló un tic de estarse tocando la nariz constantemente por lo consciente que era de su tamaño, y también después comenzó una serie de cirugías para modificarla. El pobre destrozó su nariz. Se dice que el daño fue tanto de tanta cirugía que provocó que tuviera que llevar una prótesis porque de plano tenía un hoyo. Esto según el periódico The Guardian. Y además su cambio físico en general es evidente, ya sea porque él se lo haya provocado por medio de procedimientos estéticos o por problemas de salud, cambió muchísimo. Se dice que tenía dismorfia corporal. Si es que es verdad, es algo terrible, porque el que tu padre te humille por tu apariencia desde pequeño, pues claro que tiene sus consecuencias, aunque las únicas cirugías que él admitió fueron las de nariz y también un hoyuelo en la barbilla, nada más. El drástico cambio en su color de piel también ha generado muchísimo debate. Hay quienes de verdad creen que él se sentía avergonzado de su raza y luchó a toda costa por ser un hombre blanco, aplicándose cremas despigmentante con mercurio y demás ingredientes. Y es que, aunque era una estrella, nació en 1958, cuando la situación racial en Estados Unidos aún estaba muy fuerte. Había segregación por razas, discriminación por supuesto, y todos los estándares de belleza de la época apuntaban solamente a las personas blancas. Pero él afirmaba, y de hecho se comprobó en su acta de defunción, que sufría de vitiligo, una enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación en la piel, y dijo que él nunca cambiaría su raza, que él veía a todas las personas como iguales y no entendía ese odio por el color de piel, que lo que sí hacía era aplicarse maquillaje para unificar el tono y nada más. Y sí es posible que una persona con vitiligo cambie al grado que lo hizo Michael Jackson. Hay personas de piel originalmente negra que al final es más la piel que está afectada, la piel blanca se puede decir. Encontré este ejemplo de esta chica que de verdad cambió completamente, igual que Michael Jackson, aunque la verdad es muy raro que suceda, pero puede ser. La cosa es que por el acoso de la prensa mayoritariamente se vendió esta idea de que Michael quería cambiar su apariencia. Eso de su aspecto físico fue el primer acoso mediático tan grave y que le afectó, y tal vez por eso la gente se compró esa historia, porque les juro que le pregunté a personas a mi alrededor, no fans de Michael Jackson ni nada, pero así otras mamás, amigas, ¿ustedes creen que haya sido un cambio de color por la enfermedad o que él intencionalmente se quiso hacer blanco? Y todos me dijeron que creían que él se quiso hacer blanco, hasta una señora que tiene vitiligo, pero como les digo, lo comprobado está que sí sufría de esa enfermedad en la piel. Volviendo a los Jackson's 5, su padre les empezó a agendar presentaciones en clubes, bares, diferentes eventos, y su popularidad empezó a crecer muchísimo en la década de los 70s, que pronto consiguieron un contrato discográfico con Motown, así que toda la familia se mudó a Los Ángeles para grabar ese primer disco y perseguir el sueño de la fama. Este disco fue todo un éxito, los invitaban a eventos en televisión y Michael Jackson se convirtió en un ídolo adolescente. Su baile del robot de verdad que conquistaba a las masas. Este video de Michael es de cuando tenía 16 años, así que a esa edad, todavía siendo un menor de edad, ya era perseguido por la gente, o sea, ya vivía todas las consecuencias de la fama, que pueden ser muy traumáticas, solitarias, y te alejan tanto de una educación formal y de relaciones sociales comunes. Y como la disquera vio que era la estrella del show, además de lanzar disco con los Jackson 5, también lanzaron varios discos como solista. Michael Jackson, rey del pop.
Fue hasta el año 1982, cuando tenía 24, con el lanzamiento de su álbum Thriller, que alcanzó la fama mundial de forma masiva. Número 1 en listas mundiales, premios Grammys, conciertos, etcétera, etcétera, que hoy no tienen nada que ver como era en ese entonces. Hoy prácticamente con los servicios de streaming, las redes sociales, cualquiera sin talento a veces se hace famoso. En ese entonces era muy difícil de replicar un fenómeno realmente excepcional. Se convirtió en el artista mejor pagado de la historia, consiguió contratos multimillonarios por publicidad, el más destacado el de Pepsi, que en este comercial aparece un niño junto a él de nombre James Safechuck, que será muy importante más adelante en la historia. Es uno de los dos que lo están demandando en este momento. Mr. Jackson? Looking for me? Pepsi. New Generation. Y algo que Michael no ocultaba era su amor por el personaje Peter Pan, la historia de un niño que nunca creció y que vive en el País de las Maravillas. Lo decía en entrevistas, se refería a sí mismo de hecho como Peter Pan y hasta incluía elementos del personaje en su vestuario, como chaquetas brillantes, camisas de cuello alto, sombreros tipo botín. Decía también que él quería preservar la inocencia y la imaginación de la infancia, lo más valioso de la humanidad. Y qué fuerte que esto fue precisamente lo que tal vez, si es que las acusaciones son falsas, lo que fue usado en su contra. Todo este encanto por Peter Pan y las cosas infantiles fueron lo que lo llevaron en 1988 a sus 29 años a crear el rancho de Neverland, de donde es Peter Pan, que además de ser su mansión principal, también contenía un parque de diversiones infantiles con carrusel, tren, montaña rusa, zoológico y demás atracciones. Un paraíso infantil diseñado por él mismo como su refugio, un lugar donde pudiera escapar del estrés y las presiones del mundo y creo que lo más importante, una forma de compensar todas esas carencias de experiencias infantiles que no tuvo en su infancia. ¿Cuántos no hemos compensado todo eso que nos faltó una vez que podemos hacerlo de grandes? En esa parte lo entiendo. Y es que se ha especulado que Michael padecía el síndrome de Peter Pan, que aunque no es una enfermedad mental así oficial, sí se utiliza como metáfora para asociarla con esas personas que por sus traumas de la infancia nunca crecieron y se rehúsan a aceptar las responsabilidades y todos los roles que vienen con la edad adulta. Y este rancho no lo hizo solamente para disfrutarlo él solo, sino también para compartirlo con otros niños. Se organizaban excursiones al rancho de Michael Jackson, imagínense lo emocionante que eso suena, y también mandaba dinero mediante su fundación Heal the World a niños afectados por la guerra, el hambre y las enfermedades en el mundo. Era su forma de preservar la inocencia de la infancia. Pero también se sospecha que este parque de diversiones y esta supuesta fascinación por las cosas infantiles era la forma que utilizaba Michael para atraer a sus próximas víctimas, encantar a los niños con todas estas experiencias para ganarse su confianza y posteriormente aprovecharse de ellos, que son las acusaciones que les compartiré a continuación. Y voy a dividir el video a partir de aquí en dos partes. El siguiente capítulo se llamará Michael Jackson culpable, donde les presentaré ese lado de la historia, lo que parecería mostrar que efectivamente hizo todo eso, lo que dicen las víctimas, las acusaciones, pero también enseguida continuaré con el capítulo que se llamará Michael Jackson inocente. Ahora el otro lado de la moneda, lo que mostraría hacerlo ver inocente y que fue en efecto una víctima, como les digo, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y como desafortunadamente a veces este tipo de contenido no es apoyado por YouTube, agradezco especialmente a Hostinger por estar patrocinando este video, porque si lo que quieres es potenciar tu presencia en línea, ya sea con tu propia tienda, blog o negocio, Hostinger tiene todas las herramientas y recursos que necesitas para lograrlo. Te ofrecen un dominio gratis al año con cualquiera de sus planes, ya sea el Premium, Business o el Cloud Startup, a precios súper accesibles. Yo ya fui y me creé mi dominio makisienta.com y me puse a crear una tienda de zapatos. Me sorprendió lo fácil que es, lo hice en menos de 10 minutos y eso que no sé absolutamente nada de programación. Solamente arrastras y sueltas para ir agregando las secciones que quieres de las plantillas que ya tienen para escoger y además cuenta con inteligencia artificial para crear descripciones, que para eso me sirvió mucho, o también como asistencia técnica. También una novedad que acaban de agregar para México, Argentina y Colombia son formas de pago locales para e-commerce con Website Builder. Y así de sencillo, agregué mis zapatos, los precios y listo. Tengo mi tienda de zapatos Makisienta, que es simulado, no me vayan a comprar zapatos todavía. Mejor cómprenle a Hostinger, que tiene una oferta por tiempo limitado utilizando el código Makisienta en el link que les dejo en la descripción. Muchísimas gracias a Hostinger por su apoyo a este canal, pero sobre todo gracias a ustedes por hacerlo posible. Michael Jackson, culpable.
Debido a toda esta personalidad de Michael alrededor de Peter Pan y el Rancho Neverland, siempre estaba rodeado de niños, en sus conciertos, presentaciones, videos musicales, comerciales, etcétera, etcétera, y el niño del anuncio de Pepsi, James Safechuck, de 7 años en ese momento, se hizo su súper amigo en 1988. A Michael le gustaba consentir a su amigo con paseos en limusina, vuelos en primera clase, invitaciones a sus presentaciones, invitaciones al Rancho Neverland, hoteles de lujo, etcétera, etcétera, todo lo cómodo posible para él y su madre, Stephanie Safechuck. Por supuesto que ambos estaban encantados con este trato cuando ellos mismos no tenían dinero, pues esta vida era como un sueño hecho realidad y podría interpretarse como una forma en la que Michael buscaba ganarse la confianza de este niño, o sea, como enredarlo, manipularlo, para después tomar ventaja de eso. Y así fue. Según lo que cuenta James, todo empezó en un tour en París en 1988 y James se sentía tan afortunado de que la mayor estrella del mundo, con la que todo mundo quería pasar tiempo, él decidiera estar con él y ser su amigo. Así que, aunque le parecía raro las cosas que lo hacía hacer Michael, si esa era la forma de mostrarle amor y agradecimiento a su amigo, supuestamente él también lo aceptaba y no lo veía como mal. James Safechuck de pequeño me parece idéntico a Brooke Shields, la chica considerada la más bonita del mundo en la década de los 80s. Tenían la misma cara, los mismos ojos, parecían hermanos. Y recordemos que Brooke Shields también fue amiga de Michael Jackson. De hecho, Michael, en su famosa entrevista con Oprah de 1993, que de hecho fue la última entrevista de Michael antes de todas estas acusaciones que vendrían a continuación, que le mancharían su imagen irreversiblemente y para siempre, en esta entrevista él dio a entender que Brooke Shields era su novia, lo cual Brooke Shields niega. Ella dice que tenía otro novio en ese momento y me parece súper interesante cómo Brooke Shields cambió su historia, porque en el funeral de Michael en el 2009, Brooke habló súper bonito de Michael, dijo que sí, en efecto, se conocieron cuando ella tenía 13 años y él 20, pero que a diferencia de lo que los demás pensaban, era una amistad muy limpia, sana. De hecho, hasta lo comparó con el personaje del libro del Principito, dijo que era muy bueno para este mundo y también comentó que era asexual. Pero su historia cambió drásticamente el año pasado en su documental Pretty Baby del 2023. Ahí dijo que le pareció patético lo que le hizo Michael e inapropiado por cómo se conocieron cuando ella era todavía una niña. Podrá ser que haya reflexionado al recordar todas estas vivencias para el documental y además de convertirse en madre, que lo que le hizo Michael no estuvo bien, o también puede ser que era una simple estrategia de parte de ella para crear controversia y que la gente viera el documental. Volviendo a James Safechuck, lo que cuenta es que Michael convenció a su madre de que los dejara dormir juntos, que era algo completamente inocente y nada más por cariño, y supuestamente la madre, después de meses de insistencia de Michael, ella aceptó. Cuenta que honestamente confiaba en Michael y lo consideraba una persona solitaria, incomprendida y que nada más tenía buenas intenciones hacia su hijo, pero a mí no me cabe en la cabeza cómo por muy buena persona que te parezca alguien de más de 30 años lo vas a dejar dormir con tu hijo de 7 años. Hay cosas que me parece que son inconcebibles, inaceptables, pero pues no podemos hacernos tontos y negar que la señora no estaba encantada con todo el dinero y las comodidades que les daba Michael. De hecho, ella le dio prioridad a Michael y seguir la carrera de su hijo que su propio matrimonio. Así que también el haberla convencido, honestamente no creo que haya sido muy difícil. De las partes que más me sorprendieron de lo que ha contado James Safechuck es que Michael le hizo un ritual de matrimonio supuestamente donde se intercambiaron anillos y estaban casados. Ay no, es algo que de verdad, ya sea que sea invento de él o que de verdad pasó, cualquiera de las dos cosas me parece terrible. Y una de las dos cosas, lo peor es que es verdad. You're just like fully in love at that time. When I wasn't with him, I was always thinking about him. It just feels like the greatest thing when he calls. He'd come over, we'd spend the day shopping and hang out, or he'd spend the night, or I would go to the hideout in Westwood and spend a few nights there. So we were like this married couple. And I say married because we had this mock wedding ceremony. We did this in his bedroom and we like filled out some vows. It's like we're bonded forever. It felt good. And the ring is nice. It has a row of diamonds with a gold band. I was really into jewelry and he would reward me with jewelry for doing wax for him. He would say that I need to sell him some so that I can earn the gift. My hands are shaking just holding them.
We would go buy them at jewelry stores, and we would pretend like they were for somebody else and like for a female, but you would pretend like my small hand fit whatever female we were buying it for. Y algo que me sorprendió mucho, porque de verdad no pensé que iba a encontrar esto, pero cuando vi este video de que en verdad Michael en una ocasión fue acompañado de James a comprar una joya a una joyería e iban como de incógnito, llevaban una gorra y Michael hasta llevaba un bigote falso. ¡Wow! Me impresionó mucho. Tampoco quiere decir que sea verdad lo que está diciendo, pero al menos a una joyería juntos sí fueron. La gente que no cree en la versión de James dice que está mintiendo porque se pone el anillo y le queda, y cómo le va a quedar si supuestamente se lo compró cuando era niño, ahora en su dedo de adulto, pero yo no veo que le quede como tal, simplemente le entra al inicio del dedo, pero ya no baja, o sea, sí pareciera que es un anillo de niño. Su amistad entre comillas continuó igual hasta 1990, que apareció otro niño, Wade Robson, quien es el segundo chico que hoy lo está demandando. Era un niño australiano de 9 años que era súper fan de Michael Jackson y hasta había ganado un concurso de baile de Michael Jackson cuando tenía 5 años allá en Australia, y fue la forma en la que conoció a Michael en una gira que hizo por Australia, y desde ahí se hicieron muy amigos. Supuestamente lo que cuentan ahora él y su familia es que Michael le llamaba por teléfono y podían durar horas hablando, que él se emocionaba mucho de hablar por teléfono con él después de la escuela. Es muy sorprendente cómo hablaban tanto un hombre de más de 30 con un niño de 5 o 6 años, pero supuestamente así fue, y tanta fue la amistad que Michael eventualmente convenció a la madre de Wade que se mudara con su hija y obviamente con Wade a Los Ángeles para ayudarlo con la carrera de Wade. Y así fue, pasó lo mismo, la señora se olvidó de su otro hijo y su esposo en Australia y se enfocó nada más en hacer a su hijo famoso y el súper amigo de Michael Jackson. Y pues también vinieron de parte de Michael las invitaciones en limusinas, paseos, viajes, invitaciones también a su rancho, a quedarse en su casa, a dormir juntos para después hacerle daño. Esto por supuesto que provocó la tristeza y los celos de James Safeshock, porque se sintió reemplazado por este nuevo niño que ahora era el nuevo mejor amigo de Michael Jackson. Independientemente del abuso, creo que este simple hecho sí puede ser traumático y doloroso para un niño de esa edad. El ver cómo te han reemplazado, aunque por reemplazo me refiero a que todo fue supuestamente lo que cuentan, una transición gradual, o sea, no dejaba de convivir, entre comillas, con el otro niño, pero no era su favorito ni el de turno, digamos, por decirlo de alguna manera. Y es que por lo que ellos cuentan, Michael tenía un perfil de edades con los que le gustaba convivir, más o menos iban entre los 7 y máximo los 14 años. Supuestamente no le gustaban una vez que entraban a la pubertad. A los 2 años, en 1992, ahora era el turno de Wade Robson de ser reemplazado. El nuevo niño se llama Jordan Chandler, de 13 años, y se conocieron prácticamente por casualidad, pero desde el momento en el que se conocieron se volvieron muy amigos, tanto con la familia también del niño, que se empezaron a tratar como eso, como una familia. E igual que con los otros dos, era como el mismo modus operandi, por decirle de alguna manera. Lo invitó tanto él como a su madre a viajes a Europa, Florida, sus presentaciones, conciertos, ya saben, un estilo de vida lujoso en el rancho, para después comenzar igual a hacerle daño. Y es increíble cómo con el permiso de la madre durmieron juntos por 3 meses. Ella le contó a Vanity Fair que él le dijo: oye, pero si somos familia, si yo me considero su hermano, ¿por qué no me dejas dormir con él? Y supuestamente fue la forma en la que lo convenció. Aunque, como les decía, por el interés de la madre tampoco ha de haber sido muy difícil convencerla. El papá de Jordan, Evan Chandler, se alarmó muchísimo cuando en una ocasión los vio durmiendo juntos. Ambos estaban completamente vestidos, pero aún así se preocupó y le pareció muy extraño. Entonces, como al padre le surgieron sospechas, llevó a su hijo con un psiquiatra infantil y fue donde el niño declaró que efectivamente Michael le estaba haciendo daño. El padre puso una demanda civil e inmediatamente Michael empezó a ser seriamente investigado por las autoridades. Las investigaciones arrojaron que podrían haber sido entre 8 y 10 niños los que estaban pasando por situaciones similares a las de Jordan, incluido el hijo de una trabajadora doméstica del rancho de nombre Jason Francia, pero las declaraciones de este niño no eran muy consistentes, que se terminó retractando y diciendo que era mentira, que no le había hecho nada a Michael, pero la acusación original de Jordan Chandler seguía en pie. Su hermana LaToya Jackson, a pesar de que originalmente lo había defendido, en diciembre de 1993 cambió su versión, dijo que sí, en efecto, ella había sido testigo de estas cosas y hasta había visto cheques que emitía
tenía la empresa de Michael a las familias para guardar su silencio. Ya sea que estas acusaciones eran ciertas o falsas, lo que era una realidad es que le estaban afectando muchísimo en su salud física y emocional a Michael. Tuvo que cancelar conciertos, a depender de los medicamentos recetados, y lo peor fue la respuesta de los medios, que lo pusieron inmediatamente como culpable. Nunca le dieron el beneficio de la duda, a pesar de que él, en un video que hizo por ese momento, pedía que lo hicieran. Se filtraban documentos de la policía para ponerlos en las revistas y los periódicos, se compraban historias, se le tomaban fotos violando su privacidad en todo sentido. Algo interesante es que Wade Robson, que hoy lo acusa, como les decía, en 1993 defendió a Michael con todo. Y no solamente él, sino también su madre y su hermana, que también hoy lo están acusando las tres juntas. En ese momento dijeron que Michael no había hecho nada, que él era incapaz de hacerle daño a alguien, y la propia madre defendió que durmiera con su hijo. Dijo que como jugaban tanto y se cansaban, pues terminaban muy rendidos y se dormían. These kids have been in Michael's room. I've been there with them. It's just party time. They watch videos, they eat junk food, they play video games. They play so hard. They fall asleep. They're exhausted. They fall asleep. There's nothing more to it than that. It's just like a slumber party where you go over to your friend's place and just tell them the truth, and that's it. I love Michael very dearly. He's the best role model, best friend I've ever had. De igual forma, James Safechuck en 1993 declaró a favor de Michael. Igualmente aseguró que él nunca le había hecho nada, la misma historia. En ese momento ellos ya no tenían tanto contacto porque James ya había crecido algo, ya tenía más de 14 años, y le dio muchísimo gusto ver que Michael lo buscara de nuevo para pedirle su ayuda, y hasta cuentan cómo les prestó, pero un préstamo entre comillas, porque según reportes ese préstamo nunca lo pagó la familia de James, para que compraran una casa. Ahora dicen que a su corta edad, en 1993, no entendían lo que estaba pasando, simplemente querían ayudar a su amigo, y que como él se los pedía como un favor, pues ellos no le vieron nada de malo, que todavía no eran conscientes de lo que había hecho como tal Michael, así que lo vieron como una oportunidad de salvarlo y devolverle un poco de lo que él les había dado. Y otra cosa es que también supuestamente les dijo que si ellos llegaban a confesar, todos irían a la cárcel. Entonces cuentan que era también manipulación y sembrarles miedo para que no dijeran nada. There's no thoughts of this is wrong or anything like that. He told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail for the rest of our lives. Y esto me trae otro flashback al caso de Sergio Andrade, que por supuesto no es el mismo, pero sí recuerdo cómo también María Raquenel Mari Boquitas defendió con uñas y dientes a Sergio Andrade, hasta fue a la cárcel por él, pero como 20 años después estuvo lista para decir toda su verdad y exponerlo. El caso de Jordan fue resuelto el año siguiente, el 25 de enero de 1994, con un acuerdo de $23 millones que Michael le pagó a la familia Chandler, que me parece muchísimo dinero, son como 40 millones o más de hoy. Y aunque Michael pagó ese dinero, no fue porque admitía su culpa, como que era lo que más le convenía, porque estaba llevando demasiado tiempo el caso y le estaba trayendo muchos problemas, y de hecho la policía no encontró evidencia suficiente como para declararlo culpable. Simplemente se llegó a un acuerdo millonario y la familia retiró la demanda. Poco después, en mayo del 94, Michael se casó con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis y Priscilla, pero el matrimonio no duró mucho, se divorciaron en menos de 2 años, y se ha especulado que Michael se casó con ella como una estrategia publicitaria para desviar la atención. Y es que sí, que el rey del pop se case con la hija del rey del rock and roll, por supuesto que es todo un fenómeno en la cultura pop, aunque también hay personas que consideran que en realidad se amaron. Después de ese divorcio, en 1996 se volvió a casar, en esta ocasión con Debbie Rowe, quien le dio 2 hijos. También se ha especulado mucho sobre esos hijos, si él es el padre biológico o no. Él siempre aseguró que sí lo es. Se divorciaron en 1999 y posteriormente Michael tuvo otro hijo mediante inseminación artificial con una madre de vientre subrogado de la que no se sabe su identidad, y ese es el bebé de la irresponsable y viral escena de Michael mostrando a un niño como a sus fans y a los medios de un segundo o tercer piso. Desde ahí se le apoda a ese bebé Blanket Jackson, y fue confirmación aún para los medios de que Michael era muy responsable con los niños. Después de ese juicio del 93,
93 las acusaciones cesaron, como que hubo un periodo como de a lo mejor unos 10 años en la que la imagen pública de Michael iba mejorando, no del todo, pero sí era muy reconocido también por su música, lanzó un nuevo álbum, ganó Grammys, pero lo que no mejoró para nada y de hecho empeoró cada vez más fue su salud física y emocional. Tuvo un ataque de pánico en el 95, secuela de lo que le había pasado con los Chandler, lo que lo llevaron a depender aún más de los medicamentos, se metió en problemas por los derechos de sus discos con la disquera Sony y a pesar de ser la estrella del momento comenzó a tener problemas económicos. Pero lo peor vino en el 2003 con el lanzamiento del documental Living with Michael Jackson, que en este documental aparece Michael muy cerquita de un adolescente de nombre Gavin Arvizo, que es una escena que molesta y hasta indigna verla, cómo se están agarrando de las manos y hasta el chico le recarga su cabeza en su hombro. Ahí Michael defiende el compartir su cama con niños, dice que no tiene nada de malo, que es la forma más pura de demostrar amor. Why can't you share your bed? The most loving thing to do is to share your bed with someone. You know? You really think that? Yeah. Of course. También dijo que lo ha hecho muchas veces y que todos los niños que van a Neverland se quieren quedar con él y que si sus papás les dan permiso, pues él acepta que se queden en su cuarto. Whenever kids come here, they always want to stay with me. They never want to stand together, and I have never invited them in my room. They always just want to stay. They say, "Can I stay with you tonight?" I go, "If it's okay with your parents, yes you can." Al ver este video pareciera que es lo único que necesitas para hacer un juicio y análisis de la situación y decir, no, pues sí es culpable. De hecho, todo ese documental se inclina a eso, a cuestionar y a llevarte como para pensar que Michael se comportaba inapropiadamente con los niños y es lo que más me cuesta entender de toda esta situación. Si a Michael ya le había pasado lo del 93 y había sido tan traumático, ¿por qué se vuelve a poner en situaciones cuestionables? ¿Por qué vuelve a convivir con niños de esa manera y luego todavía se pone a defender dormir con ellos? Y también para este momento él ya tenía sus 3 hijos, pudo haber solo convivido con sus propios hijos si es que tanto quería convivir con niños y nadie lo hubiera visto como algo sospechoso. No entiendo por qué prestarse a esta escena con este chico. Pero recuerden que este capítulo es la parte que inculpa a Michael, ya en el otro veremos la parte que podría dejarlo como inocente. Michael y Gavin se conocieron porque Gavin es sobreviviente de cáncer. Mientras estaba tomando su tratamiento en el hospital se declaró súper fan de Michael Jackson, así que él lo contactó, le pagó todo el tratamiento, se hicieron amigos, le llamaba por teléfono, le enviaba regalos. Imagínense lo que puede hacer eso para el estado emocional de un niño enfermo y afortunadamente sobrevivió al cáncer. Cuando Gavin terminó su tratamiento comenzó lo mismo de siempre de parte de Michael, las invitaciones en limusina, los paseos, los lujos, invitaciones a Neverland y una vez que se estrenó el documental y la reacción del público fue tan negativa hacia Michael Jackson, la familia de Gavin defendió a Michael. Hasta hay un video donde la señora toma de la mano al niño y al niño se le recarga en el hombro como para replicar la misma escena que aparece en el documental y decir que no tiene nada de malo, que así se llevan entre familia y que para ellos Michael Jackson es su familia. Pero poco después Gavin cambió su versión, dijo que después de grabar el documental Michael comenzó a molestarlo, lo reportó con la policía y detalló todo lo que supuestamente le había hecho y otra vez más en el 2005 comienza la pesadilla de las investigaciones y todo este escándalo para Michael. ¿Y recuerdan al chico hijo de la empleada doméstica del rancho en 1993? Pues ahora en el 2005 él ya tenía 24 años y regresó a la corte y ahí sí dijo que en efecto Michael lo había molestado 3 veces entre los 7 y los 10 años y que en cada una de estas ocasiones le había dado un billete de $100 para que no le dijera a nadie, que por esto lo negó todo en el 93 y que además tenía tanta vergüenza que sus amigos de la escuela se enteraran de lo que le había pasado que por eso guardó silencio. Tiene lógica lo que dijo, a los 24 años ya lo entendió y pudo acusar a su abusador, pero también puede ser que haya sido todo mentira. La verdad es que Michael la tenía muy complicada en esta ocasión y a ese chico le tuvo que pagar $2 millones. Pero hubo 2 chicos en la defensa de Michael que fueron claves para demostrar su inocencia. Uno es una vez más Wade Robson y el otro el actor de Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin, que ambos dijeron que en efecto habían dormido con él, pero que no había pasado absolutamente
absolutamente nada. Wade, ahora que lo acusa, dice que el niño que a él lo reemplazó fue este actor Macaulay Culkin, pero Macaulay ha expresado enérgicamente y un montón de veces que todo esto es mentira, que él no tiene nada que quejarse de Michael Jackson, que al contrario era su amigo. Y lo mismo dice este otro chico, Brett Barnes, que fue otro niño que ha mencionado Wade Robson como supuesta víctima, pero él de igual forma lo ha negado todo y lo ha llamado un mentiroso. Esta vez James Safechuck, quien ya tenía 20 y tantos años, no quiso verse involucrado. Dice que cuando lo llamaron los abogados de Michael para pedirle que atestiguara a su favor, le dio muchísimo miedo y los rechazó. Su madre dice que fue en ese momento cuando sospechó que él también había sido víctima de él, pero no quiso presionarlo. Me llama la atención cómo la mamá, si pensó esto, se haya quedado tan tranquila, pero bueno, esa es supuestamente su versión. En cuanto a Wade, dice que quiso defender a Michael porque él sabía que si lo metían a la cárcel no iba a sobrevivir ahí y aún le tenía mucho cariño tanto a él como a sus hijos y lo más importante, supuestamente aún no era consciente de lo que había sido víctima. Así que Michael fue absuelto de todos los cargos, por más que investigaron no encontraron evidencia suficiente que lo incriminara y dijeron de hecho que no tenía el perfil de una persona así, por los niños que lo defendían, porque invitaba a toda la familia y no solamente a los niños, y también porque hacía causas benéficas a favor de la niñez. Wade Robson siguió con su vida, se casó y se convirtió en padre, pero en 2013, 4 años después del fallecimiento de Michael, fue cuando supuestamente hizo conciencia de lo que había vivido, que hasta que se convirtió en padre de un niño, de hecho, cuando tenía 1 año y medio, imaginó que Michael le hacía lo mismo que le hizo a él a su hijo y fue cuando se dio cuenta que no estuvo bien. Después de procesarlo en terapia y confesárselo a su familia, decidió hacer pública su experiencia y también demandar al estado de Michael Jackson por millones de dólares. James Safechuck, quien también ya se había casado, era un hombre adicto, disfuncional y deprimido, y dice que cuando vio a Wade hablando de su experiencia en la televisión, fue cuando él también entendió y aceptó lo que le había pasado. Contactó al abogado de Wade y metió también una demanda por millones de dólares, una demanda a una persona que ya no está aquí, pero se van contra las empresas y el patrimonio de Michael Jackson, porque ellos argumentan que supuestamente toda la organización alrededor de Michael sabía que hacía estas cosas y se lo facilitaban y lo encubrían. Por eso piden millones de dólares como indemnización, ya que lo que vivieron con Michael les impidió tener éxito supuestamente en sus carreras. En el 2019 contaron su experiencia de forma muy detallada en el documental Living Neverland, que fue un documental muy exitoso, hasta ganó un premio Emmy, pero no todas las personas confían en su veracidad. Michael Jackson, inocente. No sé ni por dónde empezar porque así como vieron hay un montón de cosas en las que parece culpable, también hay otro tanto en las que parece inocente. Pero vamos a comenzar por la primera demanda, la de la familia Chandler. La primera cosa rara es que Evan Chandler, el padre de Jordan, era un padre ausente. A pesar de ser un dentista exitoso, debía casi $70,000 de la manutención de su hijo, así que un padre muy preocupado por el bienestar de su hijo no era. Pero en cuanto se enteró de que su exesposa y su hijo se hicieron amigos de la superestrella Michael Jackson, ahí sí quiso estar muy involucrado en su vida. Él necesitaba dinero porque además de ser dentista también era productor de películas o tenía el sueño de crear una película y empezó a decir que Michael le estaba quitando a su hijo porque obviamente Jordan estaba encantado con Michael, pero también para este niño ha de haber sido un extraño su padre. La manera en la que obtuvo la confesión de su hijo es muy sospechosa. Fue durante un procedimiento dental que él mismo le realizó donde le colocó un sedante que desde 1952 tiene estudios de que también puede hacer que las personas bajo el efecto de les implanten memorias falsas y así poder repetir prácticamente lo que les digan. Es posible que esta sea la razón por la que Jordan empezó a repetir eso y el padre, en cuanto obtuvo la declaración, ¿qué creen que hizo? No fue ir directo a la policía para que metieran a la cárcel y se hiciera justicia de la persona que le estaba dañando a su hijo, sino lo que hizo fue con su abogado a ver a Michael para pedirle $20 millones. Le dijo, si no me das ese dinero, olvídate de tu carrera como rey del pop. Michael se negó diciendo, no way in hell, ni en el infierno. Los abogados y Michael intentaron negociar con él, le dijeron que le podrían dar unos $750,000 para que hiciera su película y se reconectara con su hijo, pero definitivamente no le iban a dar más de $1 millón. El padre no estuvo de acuerdo y fue cuando metió la demanda civil por dinero, no una demanda penal por justicia de que lo metieran a la cárcel. Durante el juicio, la descripción de Jordan de las partes de Michael no coincidieron con las fotos que le tomó la policía porque sí, hasta ese extremo fueron las investigaciones. El chico dijo que estaba circuncidado cuando en realidad no lo estaba. Su hermana LaToya también se retractó. Ella dijo que en ese momento cuando declaró en contra de Michael estaba casada
casada con un abusivo y una persona mafiosa, y que él fue el que la obligó a hablar en contra de Michael para ver qué provecho económico querían sacar. Y de hecho sí hay entrevistas de ella en las que se suelta llorando o se va como si no quisiera decir nada en contra de su hermano, pero lo hizo. En 1995 Michael lanzó el álbum History, que en mi opinión es el álbum más personal de toda su carrera. Habla de las críticas de los medios, sus conflictos con disqueras, y me parece muy interesante la canción Money, donde expresa todo lo que las personas estamos dispuestos a hacer por dinero. No les importa, me usan por dinero, lo hacen por el dinero. Si me dices que llore, entonces fingiré. Haces todo por dinero, mientes por dinero. Seguramente se estaba refiriendo al trato que le estaba dando esa familia cuando él se consideraba inocente. Y un dato que considero muy importante es que ese mismo año, cuando salió ese álbum, el 95, fue cuando Jordan, de 15 años, decidió emanciparse de sus padres, lo cual pareciera darnos a entender que él no estaba de acuerdo con sus padres, pero, y es que sí, todo es muy confuso en este caso, 3 años después de eso, en 1998, volvió a demandar a Michael por no haber cumplido el acuerdo al que llegaron, y básicamente volvió a respaldar las acusaciones originales de su padre, pero retiró la demanda, dejando otra vez inconcluso el caso, ya que de este caso en particular, el de Jordan Chandler, Michael nunca tuvo una sentencia, ni fue declarado culpable ni inocente. Pero después de haber retirado esa segunda demanda, cada vez que lo invitaron a declarar, ya sea en documentales o en otros juicios, él no ha querido participar. De hecho, en el caso de Gavin Arvizo en el 2005, él huyó del país para evitar declarar. Su madre, de hecho, dijo que tenía 11 años sin hablar con su hijo. Y me he puesto a pensar que ya sea que haya dicho la verdad en el 93 o haya mentido, cualquiera de las dos situaciones es sumamente traumática. Y en este caso, el del 2005, su madre sorprendentemente dijo que a pesar de que lo demandaron porque su hijo había declarado tal y tal cosa, ella nunca fue testigo de que Michael le hubiera hecho algo. ¿Sería la culpa y el rechazo de su hijo lo que la hizo decir esto? También es muy fuerte cómo su padre, Evan Chandler, se desvivió, ya saben, 5 meses después del fallecimiento de Michael en noviembre del 2009. Su vida fue un desastre después de haber obtenido ese acuerdo millonario. Lo acosaban los fans por todas partes, le fue muy mal económicamente, en su vida personal. Habrá sido el karma por haber mentido, se habrá sentido muy culpable de lo que él propició que le sucediera a Michael, o si dijo la verdad y son simplemente casualidades. En cuanto a Gavin, la intención de la demanda era igual por indemnización monetaria y sus declaraciones eran súper inconsistentes. Los abogados lograron confundirlo porque en una ocasión le dijo al administrador de su escuela que todo era mentira, así que se lo trajeron ahí en el caso y él no supo ni qué decir. Investigaron también a la mamá de Gavin y descubrieron que tenía un pasado problemático, un pasado de haber robado en tiendas, de haber sido arrestada y también de mentir por una indemnización, que era justo lo que estaba haciendo en ese momento. Aunque por supuesto cabe aclarar que independientemente del pasado de una persona también puede ser una víctima, pero esto fue traído al caso por los abogados de Michael y le dieron más puntos a que todo era mentira. Y ya sé lo que probablemente algunos de ustedes estén pensando, pero pues todos lo vimos, cómo le agarraba el brazo al niño y cómo el niño se recargaba y demás. Y sí, o sea, eso definitivamente está súper raro, pero lo que sí se ha demostrado es que el periodista que sacó ese documental, Martin Bashir, no fue nada ético. De hecho, es el mismo periodista que obtuvo esa entrevista tan controversial de la princesa Diana, donde habla de la infidelidad con Camila y todo eso, que fue una entrevista que ese periodista consiguió con engaños. Así que él tiene fama de ser muy poco profesional y muchas personas creen que fue quien motivó a Michael y al niño a que se agarraran de la mano y como todo muy cerquita para sacarles esa entrevista. Pero no deja de sorprenderme la ingenuidad de Michael como para caer en esa trampa, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Michael no era una persona con mucha experiencia social. Michael no confiaba en Bashir porque grabó con su propia cámara las entrevistas que le hacía Bashir y Bashir al parecer no se dio cuenta, y en las entrevistas con Michael, Bashir le hace comentarios elogiando lo buena persona que es, la relación con sus hijos, la relación con otros niños, pero en el documental hace comentarios sumamente insidiosos como dando a entender que hay algo más ahí. Pero justo después del fallecimiento de Michael cambió todo el tono de su narrativa porque hizo un anuncio diciendo que él nunca fue testigo de nada y que Michael era un hombre raro pero nunca un criminal. The truth is that he was never convicted of any crime. I never saw any wrongdoing myself, and whilst his lifestyle may have been a bit unorthodox, I don't believe it was criminal.
Hablando de James y de Wade y del documental Leaving Neverland, en mi opinión suena muy convincente en argumento. Pero una cosa es el argumento y cómo cuadran supuestamente todos los hechos y demás, los patrones de Michael, pero otra es lo que transmite, y también en mi opinión no me transmite que sea 100% verdad. Y se los dice una persona que siempre tiende a creer primero a las víctimas, y también de verdad que cuando leía comentarios de personas defendiendo a Michael hasta me molestaba, sentía raro de cómo puedes asegurar que sea inocente cuando hay tantos niños que lo han acusado. Pero pensando objetivamente, hay cosas del documental que considero descriptivamente innecesarias, o sea, van demasiado en los detalles, como si quisieran convencernos de que es verdad, como si necesitaran convencernos, y ambos lo hacen de una manera en la que no transmite ninguna emoción, especialmente James Safechuck, ni en el documental ni en las entrevistas posteriores. Hay ocasiones hasta en las que parece que se va a reír, como esta entrevista con Oprah cuando ella le pregunta sobre el anillo, él hasta sonríe y la verdad no entiendo cómo puede sonreír al contar algo así de serio. Such a striking moment when you said in the film, James, that you had a marriage ceremony with Michael Jackson, with rings and handwritten vows. And once you said vows, you say you were married. You had marriage vows and you have rings. Right. Right. Luego esta, que no les puedo poner lo que está diciendo porque está describiendo todas estas situaciones que vivió con Michael, pero igual no transmite nada y se ve súper nervioso. Yeah. Y así fue absolutamente todo lo que vi de James. Mi intención era darle el beneficio de la duda y creo que lo peor de James es su madre. La señora se ve súper fresca, pareciera que en el documental está tan emocionada de tener una cámara enfrente que sonríe, se ve feliz de hecho, y aunque lo dice con sus palabras, no muestra ni un gramo de culpa de lo que le sucedió a su hijo, porque también ella es responsable de lo que supuestamente le pasó, y me hace recordar al papá de Drake Bell en el documental Quiet on Set, que el señor se ve completamente destrozado cuando habla de lo que le pasó a su hijo y hasta transmite que se siente muy culpable de ello. Y por supuesto sé que no todas las víctimas se tienen que comportar de alguna manera para que les creamos, que no tienen que soltar el llanto y transmitir todas las emociones del mundo. De hecho creo que hay personas que han logrado desconectarse de lo que vivieron y lo pueden contar sin ninguna emoción, pero de ahí a casi reírse como lo hacen ellos, la verdad es que sí me genera muchas dudas. De James me hace sentir que en cualquier momento va a soltar la carcajada y decir perdón, todo me lo inventé por dinero, y además se le han descubierto varias mentiras. Él dice que Michael le solía hacer daño en la estación de tren de Neverland por última vez en 1992, y la realidad es que esa estación de tren se construyó hasta 1994. También dijo que en las camas del castillo de Neverland, cuando los empleados aseguran que ahí nunca ha habido camas. Y ya ven que en el 2005 los abogados de Michael le pidieron que declarara a su favor, pues los abogados dicen que eso es una mentira, que él era completamente irrelevante en ese caso y que nunca le hablaron. Además que la casa que compraron con el dinero que les había prestado Michael con una muy buena tasa de interés y que por cierto nunca pagaron, eso sucedió en 1992 y no en 1993 como ellos dicen, o sea fue antes de las acusaciones de Jordan. Pero fíjense que el testimonio de Wade Robson sí me parece un poco más creíble. Él, al igual que James, no muestra ninguna emoción, pero es al final del documental cuando habla de su familia y de su hijo, cuando se rompe completamente, lo mismo que su madre, que se inunda de culpa y se puede ver la emoción de toda la familia cómo sufrió. Pero la verdad, aunque su historia pudiera sonar más convincente, hay también muchísimas contradicciones en lo que dice. Le han sacado que los artículos que se ve quemar al final del documental son falsos y que en realidad él nunca los tuvo, porque él sí tuvo dos artículos muy valiosos que le regaló Michael, unos guantes de la era Bad y también un sombrero, pero esos los vendió en el 2011, o sea 2 años antes de darse cuenta entre comillas de lo que le había pasado, y los vendió por $100,000, o sea que ganó muchísimo dinero con esos regalos que le había dado Michael. Y hablando objetivamente, tampoco es que Wade dijo, esto me lo dio Michael y lo voy a quemar, pero pareciera que era la intención obviamente del documental, como de hacernos creer que eso se lo había dado Michael y que ya lo estaba quemando como por el resentimiento que tenía, pero dándoles el beneficio de la duda, también puede ser que simplemente le pidieron los de la producción que lo hiciera como para marcar ese final dramático, aunque sí me parece muy hipócrita. Si ganó tanto dinero con lo que le había dado Michael y él ahí
ahí supuestamente quemando merch de Michael. Y Wade fue novio de una sobrina de Michael por 7 años, cosa que no se menciona en el documental porque pues no cuadra con la historia. Y también dijeron en el documental que Michael les decía que odiaran a las mujeres y fue el mismo Michael quien le presentó a su sobrina. Algo que para mí hubiera sido clave para culpar a Michael y decir que ellos tienen toda la verdad es que en el 2016 salieron documentos de la policía de Santa Bárbara que indicaban supuestamente que Michael tenía en su poder, ya saben, contenido inapropiado, y de hecho cuadraría con lo que han dicho los chicos, que él les mostraba esto en situaciones a solas y demás, pero la policía de Santa Bárbara ha dicho que no tienen validez, que combinaron como documentos oficiales con documentos falsos como de fuentes que no son muy confiables de internet, así que eso tampoco se comprobó. Michael Jackson eliminado por la industria musical. Con el arresto de Diddy, que ha sido llamado el Jeffrey Epstein de la industria musical, ha salido involucrado este hombre, Fahim Muhammad, quien era el jefe máximo de la seguridad de Diddy, y según la demanda del ex empleado de Diddy, Rodney Jones, Fahim Muhammad tenía el poder de arreglar problemas o desaparecer gente, o sea, una persona peligrosa se puede decir, y casualmente este Fahim Muhammad fue el jefe máximo también de la seguridad de Michael Jackson durante sus últimos momentos. De hecho, fue una de las pocas personas que estuvo en la escena cuando Michael falleció y hasta fue llamado a declarar. Algo también muy raro de Fahim es que él tenía 21 años, era recién egresado de una carrera como de finanzas, y ¿qué hacía recién egresado tan joven como jefe máximo de la seguridad de una de las estrellas más importantes del mundo? Michael Jackson tenía años diciendo que él pensaba que lo iban a eliminar porque tenía fuertes conflictos con ejecutivos de la industria musical, con el jefe de Sony, Tommy Mottola, con David Geffen, el dueño de Geffen Records, y demás ejecutivos de origen judío, que ellos eran los jefes máximos de la música, y creo que hasta este momento los judíos lo siguen siendo. Por eso es que Michael hablaba mal de los judíos. Por supuesto, no quiere decir que todos los judíos, se refería a estos jefes medio corruptos de la industria. Con Tommy Mottola tuvo fuertes conflictos sobre los derechos de su música, y por eso en su álbum History también incluyó la canción They Don't Care About Us, hace referencia a los judíos desafortunadamente. Hay otro documental o película que se llama Searching for Neverland, que cuenta la historia del punto de vista de dos guardaespaldas de Michael Jackson que estuvieron con él en sus últimos tiempos, que se hicieron sus grandes amigos y Michael también confiaba en ellos, que fueron testigos de cómo Michael estuvo tan solo y también cómo lo manejaban otras personas como de la directiva, se puede decir, cómo no le daban dinero a Michael, cómo lo obligaban a presentarse a pesar de que él ya no quería. Me recuerda de hecho también a la historia de Britney Spears, o sea, con todo el dinero del mundo, estas personas no podían manejar su propia fortuna y decidir en qué se la querían gastar. A los mismos guardaespaldas les dejaron de pagar por 5 meses, pero seguían yendo por el cariño que le tomaron a Michael, y esta nueva administración trajo un nuevo equipo de seguridad donde yo creo que era donde estaba involucrado este hombre Fahim Muhammad, que los descartaron a ellos, como que les bloquearon el acceso cercano a Michael porque se dieron cuenta de la bonita amistad que tenían entre ellos. También dijeron que era muy hipócrita de todas esas personas que hablaron súper bonito de Michael en su funeral cuando ellos lo vieron estar completamente solo y que nadie le hacía ni siquiera una llamada. Y es que en esos años Michael tenía una muy mala reputación, entonces seguramente estos artistas, porque sí dicen que es gente del medio, no quería verse involucrada con Michael, pero una vez que pudieron sacarle provecho mediático hablando bonito de él en el funeral, pues lo hicieron. Como sucedió su muerte es que el cardiólogo Conrad Murray le dio medicamentos para que pudiera descansar porque ya no podía dormir de la ansiedad y demás problemas de salud que tenía, y le dio medicamentos de más que pues le costaron la vida. El doctor fue a prisión por 4 años. Pero la teoría indica que estos ejecutivos de la música conspiraron junto con Diddy para contratar a Muhammad y que las cosas así sucedieran en complicidad obviamente del doctor. Igual se sospecha que su testamento fue manipulado, ya que fue firmado el 7 de julio del 2002 en Los Ángeles, pero su familia asegura que ese día Michael Jackson se encontraba en Nueva York, y hasta hay video que supuestamente prueba eso. Entonces la familia no acepta esas firmas según de Michael Jackson como originales. Y es que la familia no confía en John Branca, encargado de la administración de los bienes de Michael, porque él tomó posesión de casi todo, sobre todo de sus acciones con Sony, que era donde estaba la verdadera mina de oro de Michael, ingresos anuales de más de 80 millones por su música y sus derechos de autor, y se dice que John Branca ayuda más a tomar los intereses primero de Sony y de estos ejecutivos que los de la propia familia. Como les digo, es una teoría, pero cuando te pones a pensar,
hay muchas cosas que cuadran. Y aunque obviamente estos ejecutivos no creo que hayan manipulado a Michael para que conviviera con niños y durmiera con ellos ni nada, lo que sí se les acusa, según esta misma teoría, es que ellos inflaron todas estas noticias, como lo hicieron más grande para debilitarlo emocionalmente y fuera un blanco más fácil. Que ya hasta me siento haciendo un video de la serie de Halloween. Es que creo que es muy interesante la vida de Michael porque pareciera que una de dos. Por un lado tenemos a un hombre de luz prácticamente como el Principito, sin malicia, asexual, de la que todos se aprovecharon por sacarle dinero, o una persona maquiavélica que era muy manipuladora para hacernos creer que no hacía esas cosas tan graves que supuestamente hizo. Porque lo que sí es verdad es que no era una persona normal, o sea, era un genio, y muchas veces los genios cuando crean algo tan extraordinario como lo que creó Michael Jackson, a veces son personas que son socialmente considerados como raros, pero de ahí a hacerle daño a menores es totalmente injustificable. Y lo desafortunado aquí es que Michael sí hizo cosas muy cuestionables que dieron pie a todas estas acusaciones, sin dejar de apuntar obviamente a los padres que lo consintieron por su interés personal. Michael se metió en estos problemas tal vez por su ingenuidad, su buen corazón, que buscaba solamente convivir con niños al ser personas tan transparentes y ayudarlos, muy diferentes a todos los adultos que lo buscaban solo por su fama y dinero. Pero en caso de que al menos una de las acusaciones haya sido cierta, es muy triste cómo alguien con tanta influencia y dinero pudo haber comprado su inocencia y haber engañado a todos. Creo que la verdad solamente la saben las personas que estuvieron involucrados ahí de primera mano, y tal vez nunca sepamos a ciencia cierta. Después de esta investigación, hay una parte de mí que le gustaría creer que en efecto fue una víctima de la ambición de todos a su alrededor, que él era una muy buena persona y a pesar de todo lo que sufrió nos regaló de la mejor música, del mejor baile, del mejor estilo y de esa persona tan bondadosa. Pero a decir verdad, ambas cosas, tanto que haya sido inocente como que haya sido realmente culpable, los encuentro muy difíciles de creer. Por eso me parece este tema tan interesante. Pero en el caso de que estén mintiendo por dinero y hayan mentido también los del pasado, creo que tiene un lugar muy reservado para ellos en el infierno después de haber destrozado la vida de una persona así, y a una hora después de muerto lo quieren seguir haciendo, porque no les fue suficiente el haber obtenido tantos beneficios económicos y profesionales durante su amistad. A Wade le ayudó muchísimo con su carrera de coreógrafo, hasta pudo trabajar con Britney Spears y NSYNC. A James prácticamente le regaló la casa de su familia, y en el caso que estén mintiendo todavía es aún más grave el insulto que le hacen a las verdaderas víctimas de estos casos, porque a esto se promueve que todos mienten y ya nadie crea. Muchísimas gracias a Hostinger por haber patrocinado este video. Gracias también a los miembros. Les dejo la información aquí abajo si es que les gustaría apoyar al canal de esa forma, o cualquier forma que ustedes quieran o puedan ayudar a este canal. Ayuda y ayuda muchísimo. Ojalá puedan compartirlo para que más personas lo vean, y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.